Hola, ¿cómo están? En este caso vamos a ver una clase principal de deducciones personales con algunas cuestiones ya más particulares, por lo que difícilmente haya una clase extra sobre algo de deducciones personales. De manera de que cuando lleguemos al integrador, a lo mejor puedan obviar alguna de las clases extra de otras ganancias y sí poder hacer ese integrador ya sabiendo deducciones generales y deducciones personales. Después, bueno, analizarán mejor las ganancias o no, pero bueno, si bien es su opción, quería facilitarle eso explicándole todos de una vez en este video. Repasamos el esquema de liquidación porque estamos ante uno de los últimos temas. Sabemos que el hecho imponible surge en las diferentes, y más allá del hecho imponible, lo que se determina como ganancia grabada surge cada una de las ganancias de las categorías, menos sus deducciones especiales, menos deducciones especiales de las cuatro categorías, llegamos al conjunto de las ganancias, el conjunto de ganancias de las cuatro categorías. Restamos deducciones generales sin límite, le damos subtotal para calcular el límite y luego restar las que tienen límite, restamos los quebrantos y luego llegamos a subtotal ante deducciones personales. Acá, al restar las deducciones personales, a medida que vamos restando los diferentes incisos, debemos darnos cuenta de que no nos debe dar quebranto, ¿no es cierto? Es decir, a lo sumo nos quedará en cero. Y si no nos queda en cero, podemos restar todo. Bueno, seguiremos de esta forma como sabe. Bueno, acá las deducciones personales, cuando hablamos de deducciones personales nos referimos a tres cuestiones en particular. Cada una tratada en un inciso específico del artículo 30. Tenemos el mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial. El mínimo no imponible y las cargas de familia, si no pueden llegar a deducirse en su totalidad del impuesto o sea, del resultado de fuente argentina, porque no darían un resultado positivo, como esto no puede dar quebranto, habría un excedente que lo podríamos computar contra ganancia de fuente extranjera, como establece el artículo 128. La deducción especial es una deducción para aquellas personas que realicen actividades de tercera categoría, es decir, el artículo 53, y que trabajen personalmente en la explotación, o bien aquellos que tengan ganancias de cuarta. Y la incrementada es para aquellos que tengan ganancia de cuarta de los incisos A, B o C, es decir, desempeño de cargos públicos y similares, ¿no es cierto? Trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y retiro. Como ya les había dicho, las deducciones personales no pueden hacer que el resultado sea negativo, tienen que llegar hasta cero. Y acá vamos a destacar algo. Primero, antes de pasar a lo que sí quiero destacar, relevante, grande, un aspecto importante, vamos a destacar esta particularidad de la deducción especial normal, que ahora aquellos que son nuevos profesionales, nuevos emprendedores, es decir, que tienen 3 años de antigüedad en la actividad o en la profesión desde que se matriculan, van a gozar de un incremento, es decir, que vamos a tener dos incrementadas, la comúnmente llamada incrementada y otra que se incrementa, esta la normal, ya vamos a ver. Es decir, que son distintas las actividades que dan origen a las dos incrementadas que vamos a ver. El criterio de residencia no es el criterio general, es decir, que vamos a tomar como criterio de residencia que una persona esté más de 6 meses en el país, a los fines del cómputo de las cargas fiscales y de saber, o sea, y saber si es una carga para el contribuyente. ¿Dónde dice esto? El artículo 33 establece que aquellos que estén más de 6 meses en el país se consideran residentes a los fines de la carga de familia. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque para hacer carga de familia, además de estar a cargo del contribuyente, tienen que ser residentes en el país y no tener ingresos netos superiores al mínimo no imponible, cualquiera sea su origen. Eso nos dice el decreto reglamentario 100. Es decir, estos decretos se deben dar, estos requisitos se deben dar simultáneamente los tres. ¿Y qué? Por eso dije decreto, porque ¿qué quiere decir el decreto 101? Establece quién se puede deducir a los menores de 18, ambos en partes iguales o alguno de los dos padres, digamos, o progenitores, como llama la ley. Por otro lado, cabe destacar que eh, las cargas de familia se computan por mes, es decir, no siempre un hijo va a nacer el 1 de enero
o alguna persona va a fallecer el 31 de diciembre. Por eso yo tengo que computar los meses que sea carga de familia. De esta manera voy a tener en cuenta el mes en que empiezan o dejan de serlo, ¿no es cierto? Todo ese mes, como lo dice la ley, que esta es la manera de computarlo. Por ejemplo, desde que nace un hijo hasta diciembre lo voy a computar, es decir, desde ese mes en que ocurre el hecho. Y si una persona fallece, va a ser desde el inicio del ejercicio hasta ese mes que fallece. Inclusive, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para el cálculo del valor de esta carga de familia, que no está durante todo el año, como carga de familia porque nace después del inicio o fallece antes del cierre del periodo, voy a calcular dividiendo por la cantidad de meses del año, que son 12, y multiplicando por la cantidad de meses que fue carga de familia. Esto mismo se aplica para lo de carga de familia para la sucesión indivisa y aquellos que hayan sido carga de familia para el causante. ¿No es cierto? Cabe destacar que esto no aplica para los que son considerados residentes del país por estar 6 meses en el país. No se cuenta de cuándo hasta cuándo estuvo 6 meses. Si estuvo más de 6 meses, se considera todo el año como carga de familia. Bueno, existen dos incrementadas, normalmente, como le dije, perdón, dos deducciones especiales y dos incrementadas. Ahora se incorporó que a la normal se le incrementa. ¿Por qué? Dice, como yo le había explicado, que cuando es un nuevo profesional o nuevo emprendedor, a los que realicen actividades de la tercera categoría trabajando en la explotación o ganancias de cuarta y sean nuevos emprendedores, ¿no es cierto? O nuevos profesionales, se va a incrementar 1,5 veces el mínimo no imponible, que es el valor de la deducción especial. ¿Qué tienen que hacer para poder tomarse esta deducción especial? Tener al día el pago de autónomos hasta antes del vencimiento de la declaración jurada. No pueden deducirse más de lo que corresponda por las ganancias que le dan derecho. Es decir, si el mínimo no imponible, que para este año es de 123.000 aproximadamente, es menor que el total de las ganancias, solamente van a poder deducirse hasta el mínimo no imponible. La incrementada, por otro lado, es aplicada a aquellas ganancias comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82. Y que establece que los que obtengan ganancias por estos incisos van a poder incrementar 3,8 veces el mínimo no imponible. Y acá hay unas cuestiones a considerar, por lo que vamos a hacer un análisis de un caso práctico. Es decir, como dijimos, incrementada 3,8 veces, a la que se llama incrementada propiamente dicha, no la de 1,5 que vimos, el importe del mínimo no imponible. Se los digo en palabras simples y después analizamos el artículo que establece. Bien, yo por tener la incrementada tengo derecho a deducirme un valor muchísimo más alto que si no trabajara con desempeño de cargo público, relación de dependencia o tuviera una jubilación. Por lo tanto, si yo tengo ganancias de los incisos A, B o C, que son las que le mencioné recién, y no llegan hasta el mínimo no imponible, puedo sumar otras ganancias que me den derecho a la deducción especial simple hasta el importe de la deducción especial simple. Esto es lo que me dice, que a los efectos de tomar la deducción especial, el importe a deducir, acá puse incrementada por poner, pero a los efectos de tomar, sí, justamente la incrementada, a los efectos de tomar la incrementada, tengo que tener en cuenta el inciso C, ¿no es cierto? Todas las ganancias del inciso C, es decir, las que me dan derecho a la simple y a la incrementada, las voy a tomar si estas, las del A, B y C, no llegan al mínimo no imponible. Si superan el mínimo no imponible, no hay problema, me tomo las ganancias por sueldos hasta el valor de la incrementada. Recuérdense que la incrementada es un límite y no un derecho que tenemos. Es decir, si los sueldos no llegan a la incrementada, me voy a deducir los sueldos. ¿No es cierto? Pero si los sueldos pasan a incrementada, me deduzco hasta la incrementada. Acá claro que no voy a hablar de cuestiones particulares que hay, como de la zona desfavorable, o si se incrementa ese incremento que hay por 6 veces, de acuerdo a cierta característica, no. Vamos a hablar de lo que siempre estuvo, o prácticamente es habitual en el impuesto a las ganancias, más allá de aquellas cosas que se van agregando con el tiempo. Esto para que lo entiendan, después cualquier cosa le pueden incorporar o leer resoluciones o lo que sea. Pero con esto ya pueden resolver. Si no, fíjense, suponemos que una persona física obtiene ganancias por honorarios por 650.000. Tiene una esposa que obtuvo 110.000 de ingresos y un hijo que es deducible. Lo hacemos sencillo. Tuvo gasto deducible de la cuarta categoría 50, es decir, ganancia neta por 600.000. De todas formas, sus ganancias netas son superiores a la deducción especial si tiene derecho. Se encuentra al día con autónomos, así que tendría derecho a la deducción especial.
Por lo tanto, va a tomarse esa deducción especial, pero como vamos a ver ahora en la tabla de los valores es de 123.000. Por lo tanto, los sueldos, los honorarios superan a eso. Después tenemos alternativas, pero que si no modifican algo de acá, todo el resto se mantiene igual. Es decir, en la alternativa 1 además obtiene rentas por trabajar en relación de dependencia durante el 2020 por un importe de 400.000. Es decir, tiene rentas por sueldos. En este caso, por su profesión obtuvo 65.000 y por trabajar en relación de dependencia 100.000. Es decir, ahí sí se modifica esto, pero seguimos con una ganancia ante deducciones personales de 1.000.000. Y después el caso 3 que vamos a analizar por último, que es para entender las ganancias de fuente extranjera. ¿Qué podemos tener en común para analizar todos los casos? Que la ganancia ante deducciones personales es de 1.000.000. Lo que van cambiando es cómo se componen. Y ustedes me van a decir, sí, pero esto no suma 1.000.000. Y bueno, puedo haber obtenido ganancias de otras categorías. Entonces, me resto el mínimo no imponible porque corresponde, las cargas de familia porque lo son, justamente la mujer no superó el mínimo no imponible. ¿Y cuánto de deducción especial? Bueno, acá les vuelvo a copiar para que tengan en cuenta de dónde saqué los valores, ¿no es cierto? Y que estos son los valores que voy a usar, los del 2020. Respuesta, caso original, no hay ganancias de los incisos A, B o C del artículo 82, por lo tanto solo tiene derecho a la deducción simple. Como está el día con autónomos, se la va a deducir, tenemos acá, y llegamos a una ganancia neta sujeta a impuesto, después habrá que sacar el impuesto determinado y hacer los demás cálculos. Alternativa 1, había ganancias de los incisos A, B o C, porque teníamos el inciso B, que era sueldo, por 400.000. ¿Cómo sabemos cuánto le corresponde de deducción especial? Dijimos que le va a corresponder, primero que nada, o sea, tenemos que comparar si supera el mínimo no imponible. Lógicamente supera el mínimo no imponible. Por lo tanto, vamos a tomar el importe de los sueldos hasta el valor de la incrementada, que es mucho más que 400.000, por lo tanto usamos 400.000. Vamos a ver que restamos directamente los 400.000. La alternativa 2, hay sueldos, ¿no es cierto? Ganancias de los incisos específicos del artículo 82 que nos dan derecho a la incrementada, pero llega a 100.000, es decir, menor al mínimo no imponible. Por lo tanto, podemos sumar todas las ganancias que nos dan derecho a la deducción especial. Y vamos a sumar 100.000 más 65.000, pero con la aclaración de que no pueden superar al mínimo no imponible. El mínimo no imponible es este, así que no lo superan. Por lo tanto, vamos a restar el mismo valor que en el caso original, no porque haya relación, sino porque es el mismo valor. Entonces me ahorro un cálculo y les digo que les va a dar este mismo valor. Así que solamente nos queda analizar la ganancia de fuente extranjera. Y es lo que quiero que entiendan, que si ustedes no pueden tomarse de la ganancia de fuente argentina todas las deducciones personales del inciso A y B, pueden tomársela de la ganancia de fuente extranjera. Dijimos que tenía 150.000 de ganancia neta de fuente argentina. No importa lo que pusimos al principio en la consigna original, porque la idea es usar esto. Es decir, de alguna manera esto cambió para que nos dé 150.000 solamente de ganancia. Entonces, resta el mínimo no imponible y para que antes de que dé negativo, se puede restar solamente 26.638,87. Es decir, estos dos suman 150.000. Por lo tanto, de carga de familia le quedaría por restarse 150.954,99. Habiendo ganancia neta de fuente extranjera, podemos restarnos esto y nos queda esto de ganancia neta de fuente extranjera y por lo tanto sujeta a impuestos porque no hay más nada de fuente argentina. Así que una vez que hicimos esto, estamos listos para utilizar y aplicar deducciones personales. Espero que les sea de utilidad. Si no, igual va a haber ejercicios respecto a esto y en los integrales lo van a entender aún mejor, ya que hay diferentes variantes. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.